Mba'éichapa peine Niponá. Bueno, vamos a aprender en esta nueva forma nuestro idioma guaraní. Mis queridos alumnos del cuarto grado, CEUCE, que Dios les bendiga, les cuide en este tiempo en sus casas. Vamos a pedir al Espíritu Santo, a Jesús, que nos ayude a estar unidos a través de esta manera de comunicación. Les voy a orientar cómo vamos a trabajar. Primero siempre vamos a saludarnos en guaraní, luego vamos a rezar el Padre Nuestro como en guaraní, como siempre hacíamos, y luego acá yo estoy preparando en esta pantalla, les voy a ir mostrando las páginas de nuestro libro, y ustedes desde su casa, cuando yo estoy repitiendo, ustedes también van a ir repitiendo conmigo. Y así vamos a ir el método, vamos a usar de la repetición, de la traducción, les voy a ir traduciendo, y de tal manera que ustedes puedan ir logrando, aprendiendo. Ese es nuestro objetivo, de que ustedes puedan aprender, escuchando, van a escuchar mucho y luego repetir. Ese es nuestro método para aprender cualquier idioma. Entonces, esa es la manera que vamos a hacer. Bien, vamos a comenzar entonces haciendo la señal de la cruz. Ya yo basta, ya es guaraní. Tuba, taura, a Espíritu Santo, rera. Oreru, uvaga pereineva, toñembo yerovia kenanerera. Taure año ambane boraihu, ya poner en bipota, koibu ari uvaga pewaisha. Me orebe ko arape, orere en biuna, opa araro ikotemeva. Ejeyareike na orebe, orere en biapova ikue, rojejarei haisha orera pichape, en biapova ikue oren vive. Hani que narejeyaro ike, rojepu araa, vaihan wame. Aurepea, opamba vaiwi. Taupeicha, Tuba, Taura, a Espíritu Santo, Rérate. Muy bien. La lección de hoy de la unidad 1 es la lección número 4, ñañi eponaki. Significa hablemos bien, o sea que vamos a dar hoy expresión oral. Bien, hoy ponaki. Omo maitei ha omombe umba epa oyapo hoga guandive. Significa saluda y cuenta qué hace con su familia. Estamos en la página 11 de su libro, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el ejercicio 1. ¿Qué nos dice? Petén. Emo maitei ne inume koisha. Saluda a tu compañero de esta manera. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a cambiar un poquito. Yo voy a decir lo que dice el nene y ustedes van a decir lo que dice la nena. De esa forma vamos a practicar. Van a escuchar este y luego ustedes repiten lo que dice la niña. Muy bien, vamos a poner. De significa tú. Va ella paneko che iru. Ustedes repiten. Che con pona hande. Vamos a poner. Muy bien. Ahora yo. Che con pona abei. Es el saludo. Muy bien. Que vamos a usar en la próxima clase ya. Muy bien. Vamos a poner. Emoñe va epa oyapo Raulito Hogaguandi. Lee lo que hace Raulito con su familia. Upei emoja anga. Luego dibuja. Muy bien. Hay 3
cuadros. Acá, 1, 2 y 3. En el primer cuadro es Pujarebe. Pujarebe significa a la mañana. Vamos a ver lo que hace Raulito a la mañana. Pujarebe. Pujarebe, she, ajá, boejaope, serundive. Muy bien. A la mañana yo me voy a la escuela con mi papá, dice. Muy bien. Karu, a la tarde. She, a jugar, she, inundive, upei, ayapo, cherembiapo, boejaope, gua. Muy bien. Pujaré a la noche. She aechatele, serike Luis, seribu, shelo, hachereindu, usapundive. Muy bien. El primero, vamos a repetir. Pujarebe, she, ajá, boejaope, se inundive. La traducción es, a la mañana yo voy a la escuela con mi papá. Kaaru. Repitan en guaraní, solo en guaraní. Kaaru, she, a jugar, se inundive. Upei ayapo, serembiapo, boejaope, wa. A la tarde yo juego con mi amigo, luego hago mi tarea de la escuela. Pujare, she ajeshatele, serike Luis, sheribu, shelo, asereindu, usapundive. A la noche yo miro televisión con mi hermano mayor Luis, mi hermano menor Marcelo y mi hermana Rocío. Usapu Rocío. Muy bien. Vamos a ver. Antes de darle la tarea de expresión oral, que es el ejercicio 3, quiero que miren en su libro, en el libro diccionario, ese diccionario, el cuadernillo que tienen, diccionario ilustrado. Ahí tenemos un ejercicio de qué hacemos, qué se hace a la mañana, a la tarde y a la noche. Muy bien. Dice así. Tembiapo mocoins, ejercicio número 2 de la página 3 de nuestro libro, este diccionario ilustrado. ¿Está? Dice, Bae pare yapo pujarebe. ¿Qué haces en la mañana? Ustedes ahí tienen la traducción. No les voy a leer la traducción al castellano, solo guaraní. Pujarebe she ayahu ha ukambu ha ajambo e haope. Ba'e parejapo asaje she ake sapy'ami. Ba'e parejapo ka'aru she ajapo tembiapo mbo'ehaópegua. Ba'e parejapo pyhare che asẽna so'o ha ryguasu rupi achyrýi. Upéi ajohéi cherãi ha aha ake. Ñe'ẽndy vocabulario. Che ake, che asẽna so'o, che ha'u kamby, che ajepohéi, che ajohéi cherãi, che ajahu, tembiapo mbo'ehaópegua, so'o, ryguasu rupi achyrýi. Oíporã, muy bien. El ejercicio 3 es la tarea. La tarea que yo les pido a ustedes, les voy a pedir que escriban Ba'e parejapo pyhareve ka'aru pyhare nderogayguándive. Ehasáte donde ha'emombe'u, dice acá. ¿Qué haces a la mañana, a la tarde, a la noche con tu familia? Pasa al frente y cuenta, dice acá. Muy bien. ¿Cómo vamos a variar esta parte? Pasar al frente, ahí. Vamos a hacer la variación que van a grabar ustedes en un audio. Por ejemplo, Ba'e parejapo pyhareve. Puede ser pyhareve che ajapo cherembiapo mbo'ehaópegua.
A la mañana hago la tarea de la escuela, de las tareas, estas tareas. O pues haré hija tú veí hay putumo se supe. Ayudo a mi mamá, significa. Muy bien. Kaaru, también van a decir, ¿qué hacen? Y puede ser también acá, lo que dice acá, se a jugar, se puede ser, en vez de seguir con mi amigo, puede ser si es varón, si tiene una hermana, vive. Si es mujer y tiene un hermanito, dice se a jugar, se vive. Juego. ¿Está? Pujaré a la noche. Pujaré puede ser este mismo. Ya tele y así. Y eso, graben en audio y me van a alzar eh, en el claro. Oímos. Bueno, nos despedimos entonces. Dios les bendiga. Tapendero Basaña de Yara a tu pasú. Ya yo ya, bebé.